Somos la primera vista en temas de interés. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Muy buenos días este lunes acá en 106.9 Radio. Esta mañana, como todos los lunes, procuramos traer una temática que nos permita ir desarrollando durante la semana una reflexión con respecto a cómo desde la clase política se están ventilando algunos aspectos de interés nacional. En esta ocasión tenemos con nosotros a la abogada Cecia Rivas. ¿Quién es ella? Ella es una especialista que está trabajando en la Asamblea Legislativa en las comisiones de niñez y adolescencia, de familia, y en estas comisiones como responsable una asesora legal de la diputada Claudia Ortiz del partido Vamos, pero también Cecia es coordinadora de este partido político en materias de temas de niñez, juventud y específicamente mujeres. Precisamente por eso está con nosotros en las reflexiones de este lunes. Bienvenida, Cecia. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos escuchan, iniciando la semana, ¿verdad? Comprometidos con sacar adelante este país que tanto nos necesita. Definitivamente, y empecemos por un presente. Se habla de que nuestra niñez, nuestras niñas, adolescentes son el futuro del país, y los mismos niños, las mismas niñas nos dicen que su futuro es hoy. Y partiendo de eso, ¿cómo se está ventilando en la Asamblea Legislativa, específicamente en las comisiones en las que usted da asesoría, Cecia, la temática de niñas y de niños? Así como usted lo mencionó, ¿verdad? Mi cargo es asesora jurídica de la diputada Claudia Ortiz, y ella está en 3 comisiones: de la de Justicia y Derechos Humanos, la Comisión de Familia, Niñez, Personas con Discapacidad y la Familia de Mujer y Género. Son estas 3 comisiones, y llama la atención que en cuanto a la Comisión de Niñez, se está llamando a las instituciones y organizaciones que dan apoyo a la niñez, y por ejemplo se ha escuchado desde el despacho de la primera dama con el tema de la política de primera infancia, se ha escuchado al CONNA, ¿verdad? Que es el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, cuya responsabilidad es la protección y la ejecución, ¿verdad? De todo lo que tiene que ver con el tema de niñez a nivel nacional. Y más que todo protección, ese es uno de los puntos claves, porque tenemos una niñez vulnerada, tenemos una niñez con muchos índices de desigualdad, de pobreza y sobre todo también de violencia, no solo en la crianza, sino de abuso sexual también. Y se ha llamado también a la OPA, que es la organización, es la Oficina para Adopciones, porque ha tomado mucho interés. En la Procuraduría General de la República. Así es, en la Procuraduría General de la República. Entonces, ha tomado mucho interés el tema de adopciones, porque a pesar de haber una ley de adopciones recientes, no han habido todavía adopciones en el país que salgan con esa ley. Entonces, eso es una preocupación, porque estamos hablando de un retraso total en el tema de adopciones. La OPA tiene alrededor de 2 años, 3 años de haber sido formada. La OPA tiene más, pero tiene 2 años de haberse desligado y tener una autonomía de parte de la Procuraduría, porque si bien es parte de la Procuraduría General de la República, pero es independiente. Entonces esa independencia vino también con la ley especial, pero no ha habido mucho progreso, o sea, nulo, ¿verdad? Ese progreso, y es una queja también de ellos como oficina, porque para ellos se hizo una ley muy complicada. El tema de niñez y adolescencia, los datos son crudos, son muy fuertes. Estamos hablando de alrededor de 12 niñas y adolescentes asesinados
diariamente entre 12 y 16 del 2014 al 2019, según datos que desarrollan investigaciones independientes, y también estamos hablando de un número cada vez más creciente de niñas y de mujeres jóvenes que son asesinadas. El embarazo adolescente es un tema muy fuerte. La ley debería de calificar de manera correcta cuando una joven menor de 18 años de edad, la mayoría está entre los 14, 16 años, que llega a los centros hospitalarios públicos a tener niños, niñas teniendo niños, y eso la ley es muy clara en plantear de que debería de tipificarse como violación sexual a partir de entender de que relaciones sexuales con alguien menor de 18 años es una violación. Entonces, en ese marco, ¿cómo se están tomando medidas en la Asamblea Legislativa para poder prevenir y abordar este drama de niñas teniendo niños? Es algo bien complicado, Celia, porque como recordaremos todos, ¿verdad? Esta asamblea mandó a archivo todas las leyes. O sea, toda ley, toda propuesta que pudiera haber en estudio, no importando qué partido político era, se mandó al archivo. Entonces ahí se quita, porque habían leyes en favor de la niñez, habían leyes en favor de la mujer, en favor de defensoras de derechos humanos, pero podemos ver cómo, a pesar de que se mandaran a archivo, aún no hay propuestas que estén en estudio. Entonces, en el tema de niñez, y es lo que ha estado haciendo la comisión, es escuchar, porque la intención de la comisión es comenzar a iniciar propuestas en favor de la niñez y en favor de prevención. Cuando llega el CONNA, ¿verdad? Ellos exponen muy bien lo que usted ha dicho con el tema de los embarazos en adolescentes. Incluso hablaron de los adolescentes que están en situación de privación de libertad, ¿verdad? Entonces, ellos decían, tiene que ir acompañado de una política pública, una legislación que pueda aplicarse de forma efectiva. Entonces, pero ahorita nada más vemos que están llegando instituciones, por ejemplo, en la comisión, los últimos que llegaron fue UNICEF, fue Educo, que llegaron a exponer, ¿verdad?, qué es lo que están haciendo de proyectos en favor de la niñez, y sorprende que en realidad la gran inversión en tema niñez por décadas siempre ha sido cooperación internacional. Entonces, hoy que hay que se habla de una política que va acompañada de un préstamo de $600 millones, ¿verdad? Entonces, uno esperaría que no solo vaya acompañado de una ley, sino que de verdad sea una política pública efectiva, acompañada de la rendición de cuentas y de la transparencia, porque estamos hablando, no son $10, ¿verdad?, sino son $600 millones que deben de verse reflejadas y ejecutadas en bienestar de niñez, porque si no nos va a pasar como la Lepina. La Lepina es una que es la ley especial, ¿verdad?, integral para los niños, niñas y adolescentes. Uno podría decir, después de más de 10 años de la Lepina, uno quisiera ver cambios en la niñez, pero vemos que no es así. No han habido unos cambios que uno podría decir, tenemos un antes y un después. Tenemos un antes y un después en legislación, más no así en acciones, en la realidad. Nosotros seguimos viendo niños que son abusados, seguimos viendo niños en los semáforos pidiendo, y uno decía, eso va a terminar. Ver niños que se exponen en el bus a vender, niñas que se exponen, y que uno dice, deberían de estar estudiando ahorita, ¿dónde están sus papás? Y sus papás están sentados allá en la esquina del semáforo mientras ellos andan pidiendo. Y no debería ser así. Entonces podemos ver cómo, a pesar de que hubo una ley con todas las intenciones del mundo de hacer lo mejor, porque es una ley que tiene muchas garantías, muchos derechos de protección, pero que al final, después de 10 años, no estamos viendo resultados. Cuando usted habla de una propuesta en la que va el acompañamiento de una deuda de $600 millones, habla de la política de la primera infancia, sí, de la primera dama. ¿Conoce usted la política, Cecia?
se ha pedido a través de oficinas de acceso a información pública de diferentes ministerios. Hace unos meses el Ministerio de Salud informó a solicitantes de que había sido declarado en reserva el plan de primera infancia, la política de primera infancia. Y cuando usted habla de las discusiones que han sido llevadas por parte del despacho de la primera dama, del Consejo Nacional de Niñas y Adolescencia, parece que se están escuchando a sí mismos respecto a cómo el partido Nuevas Ideas tiene el poder, tanto de CONNA, tanto de el despacho de la primera dama. CONNA más bien parece una oficina del despacho de la primera dama, desde su proyección pública hasta la implementación de sus programas. No ejerce una labor como instancia rectora de la doctrina de protección de la política y sobre la lógica de una doctrina de protección de niñas y a la infancia, sino más bien como una oficina que está en función de las directrices de la primera dama de la República. Entonces, ya eso visto en la Asamblea Legislativa es más bien una orquesta con los mismos músicos colocados en diferentes instancias, que se está escuchando a sí misma, y eso tendría consecuencias. La política de primera infancia es conocida. ¿Cuál es su contenido? ¿La Asamblea Legislativa tiene un documento que no sea una presentación en PowerPoint de la misma? No tiene. Incluso el día que llegó, ¿verdad? El día que llegaron y expusieron, que fue la directora de proyectos de la primera dama, esa fue la pregunta que le hizo la diputada Claudia Ortiz. Le dijo, se ha declarado esto con reserva, le dijo, y la reserva termina en el mes de julio. ¿En cuánto usted se podría comprometer y hacernos llegar el documento oficial de esta política? Y le dijo, en 2 semanas. Ya ha pasado más de un mes. Todavía no la tenemos. Ya se hizo la petición para solicitarla. En una de las consultas que se hizo mencionaban que todavía no estaba de forma amigable la política para darla a conocer, porque era algo que querían dar a conocer. Pero sí se atacó mucho ese tema de la transparencia. Se atacó que por qué reservar una política que va en función de la niñez y que va en el tema de educación y en el tema de salud, además del tema de protección y prevención. Entonces, lo que se dijo es que no se podía, que eran indicaciones que ellos tenían, que porque todavía no estaba lista. Entonces, pero Cecia, quiero entender, se ha aprobado 600 millones de Así dólares es. a una política que ni siquiera los diputados del partido en el gobierno conocen. Así es, no lo conocen. Incluso cuando usted escucha el discurso y la verdad, o sea, aquí lo vamos a decir, ellos llegan a leer. O sea, ellos leen incluso en las comisiones, Elia. O sea, es como que a alguien, ¿verdad?, les prepara el discurso y va párrafos y aquí está el nombre de A, el nombre de B, el nombre de C. Y usted los ve leyendo. Y usted incluso en las comisiones ve sus participaciones, que todos van con las mismas frases que uno escucha desde el presidente. Entonces es lamentable esa situación, porque usted lo decía muy bien, están invitando a la gente que ellos quieren a su mismo círculo, y esto ha pasado en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Se le ha negado ya 2 veces a 2 instituciones que han querido llegar a exponer algo, no se les ha recibido. Incluso en el tema de las personas indígenas iba a llegar alguien que representa como una asociación, ¿verdad?, de todas porque no podemos decir, las personas indígenas solo son las que están ahí en Sonsonate. No, en el país existen muchos y en diferentes lugares, pero no se le escuchó. Al contrario, a quien se mandó a escuchar fue a la ministra de Cultura, la viceministra. Entonces es como, no, miran, no quiero escuchar a alguien más que no es de mi círculo, que no pertenece, ¿verdad?, a este discurso, sino que quiero escuchar a aquel que me va a apoyar. O sea, es como que fuera todo preparado, ¿verdad? ¿Eso en qué beneficia a mujeres desaparecidas, a niñas embarazadas precozmente, a niños y niñez en calle? ¿En qué beneficia el que todo gire alrededor del mismo círculo y no se estén generando propuestas
que sean conocidas, aunque se les esté inyectando financiamientos fuertes. Así es, no beneficia en nada a la niñez, al contrario, beneficia y abre puertas para el tema de influencia, el tema de corrupción. ¿Por qué? Porque si bien ahorita podría decir, mire, pero no se ha comenzado a ejecutar o podrían haber tantas excusas, sí, pero desde el inicio, o sea, si es un proyecto tan grande, si es un proyecto que ilusiona, si es un proyecto que emociona en favor de la niñez, ¿por qué callarlo? ¿Por qué no decirlo? ¿Por qué no ser transparentes? Cuando escuchábamos ese día que llegaron a exponer el tema de la comisión, ellos hablaban de cómo los que están financiando este préstamo están ejerciendo fiscalización y hasta van a tener auditoría. Entonces eso puede darle hasta en cierto punto a uno como, no, va a haber alguien más que tiene interés que se le pague, ¿verdad? Y que se cumpla, que va a estar pendiente de que esto no se malgaste. ¿Quién está dando el préstamo? Es el BID. El Banco Interamericano. Así es, entonces estamos hablando de que, pero por eso necesitábamos conocerla, porque ahí sabríamos que hay una cláusula, porque ahí sabríamos, como decimos, ¿verdad? Y dice una empresa por ahí, no es lo mismo que tenerlo en papel, así es. Cuando uno es abogado, uno lo que dice, lo quiero por escrito. Lo quiero por escrito. ¿Por qué? Porque aquí hay, en el tema de transparencia, es la gran deuda que tiene este gobierno. O sea, aquí no hay rendición de cuentas, aquí no hay transparencia. Ellos dicen lo que ellos quieren, o sea, pero no lo que la ciudadanía necesita saber. ¿Por qué uno exige rendición de cuentas? Porque la rendición de cuentas es la única medida para prevenir el tema de corrupción, el tema de influencia. Es lamentable que en ese tema el presidente, a pesar de haber dicho en sus discursos, en tema de campaña, que él no le iban a pedir información, él la iba a dar, pero vemos que no es así. Lo hemos visto desde el tema de la pandemia, con tantos señalamientos que ha hecho la CCS, una CCS que él la creó, pero que al final no se ha tomado en cuenta. El fiscal ha sido claro y ha dicho que no, que ni siquiera le interesan esos temas. ¿Por qué? Si hay señalamientos de funcionarios que incluso aparecen en la lista Engie. Entonces vemos como la rendición de cuentas no es parte de estas políticas que están queriendo beneficiar. Con respecto al tema de desaparecidos, sí, y hablemos de desaparecidas, hay un aumento progresivo. Si bien suben y bajan los registros y cada vez más oficiales y por lo tanto cada vez más inciertos con respecto a su credibilidad, a su veracidad, hay un aumento progresivo en los últimos 3 años de homicidios y de desapariciones en términos generales, pero es llamativo en relación a mujeres desaparecidas y mujeres asesinadas, un aumento prácticamente del 40%. En el caso de desapariciones versus homicidios, a los hechos de Chalchuapa atribuibles al ex policía Osorio, aumentaron por supuesto los registros correspondientes a los meses anteriores con respecto a homicidios, a feminicidios, pero ¿qué se está haciendo en la Asamblea Legislativa con respecto a mujeres que son desaparecidas? Que como estoy planteando, las cifras progresivamente van aumentando. Así es, el tema de desaparecidos es un tema que debería ser un tema de nación, un tema de compromiso de la ciudadanía también, porque es lamentable que hasta que pasa o hasta que en el círculo de confianza pasa que desaparecen a un ser querido, se toma en serio este tema. Entonces, como ciudadanos debemos entender que no necesitamos que nos pase o que nos pase a alguien cercano a nosotros para entender que es un problema grave. Yo le digo a alguien, mira, le doy yo, se está hablando, en noviembre el fiscal, ¿verdad? El anterior fiscal decía, de 8 denuncias se pasó a 5.
La policía ni siquiera hablaba del tema de desaparecidos, ni siquiera en entrevistas. Igual funcionarios del Ejecutivo no hablaban del tema. Bueno, el presidente nunca lo hemos escuchado hablar del tema de desaparecidos. A principios del año pasado, el presidente tuiteaba de que habían descendido los registros de desapariciones en un porcentaje muy fuerte. No obstante, el 2019 terminó con una de las cifras más altas de personas desaparecidas, y el 2020 ese registro nuevamente refleja aumentos. No se puede tapar el sol con un Así dedo. es. Definitivamente hay una situación grave de personas desaparecidas, y en el caso de mujeres, el aumento de mujeres, de registros de denuncias de mujeres desaparecidas, y el aumento de mujeres que son asesinadas. ¿Qué iniciativas hay? La Asamblea Legislativa actual archivó una cantidad mayor de 100 propuestas de ley. Entre ellas había 2 propuestas de ley específicas para atender el tema de personas desaparecidas. ¿Se archivaron esas propuesas o qué van a hacer ahora que el tema nos estalla en el rostro? Actualmente, se archivó tanto la propuesta de ley que venía de uno de los funcionarios, pues, ¿verdad?, que actualmente es el director de centros penales, y era acerca del sistema de desaparecidos, ¿verdad? Y había otra ley también que era la propuesta acerca del banco de ADN. Entonces, propuestas muy buenas. También había una tercera que era la Comisión Interinstitucional con el tema de desaparecidos, pero todas se mandaron a archivo. Actualmente no hay ninguna propuesta de ley que pueda estar en estudio en la comisión que le corresponde, que es la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, pero llama la atención, Celia, que la semana pasada el fiscal Delgado, ¿verdad?, él se presentó a hablar también sobre el tema del plan control territorial y habló de muchos temas, pero habló específicamente de 2 leyes, de 2 propuestas que que quiere él llevarlas, ¿verdad? Y una es en el tema de desaparecidos, y en esa ley lo que él hablaba era del tema del registro, hablaba del tema de un banco de ADN, hablaba de protección a la familia de las víctimas de personas desaparecidas en cuanto a sus responsabilidades. Él hablaba de patria potestad, pero ese es un término que ya no se usa en derecho de familia, ¿verdad?, sino que estamos hablando de la autoridad parental, y en este caso ya es responsabilidad parental que pueden tener los padres en el caso, pues, de ausencia, ¿verdad?, que pasa con los hijos menores de edad. Hablaba de temas crediticios en áreas financieras. Entonces, qué bueno que por lo menos están hablando del tema, porque antes no lo querían hacérsele, o sea, se negaban a dar incluso entrevistas, se negaban, fueron capaces de callar a un criminólogo, ¿verdad?, para que no diera detalles de lo que estaba pasando. Usted está hablando de Israel Así Picas. es, entonces, y que hablaban de sanción y todo eso. Esas cosas no pueden pasar porque uno como ciudadanía, y volvemos a lo mismo, la falla, la transparencia, la rendición de cuentas, y más en un tema tan delicado como es el tema de los desaparecidos. Entonces él exponía esta ley. Debemos de estar en espera de cuándo, ¿verdad? 1, si lo va a presentar; 2, si esta ley también cumple o llena, es de una forma integral, porque eso es lo otro. Aquí no se pueden estar tampoco sacando leyes debajo de la manga, ¿verdad?, solo para callar al pueblo, callar a la gente y decir, no, si están haciendo algo por la ciudadanía, cuando no es así. Entonces, presentó esa ley. Esperaríamos, ¿verdad?, la presentó en el sentido, habló de ella en la comisión, pero no hay una propuesta como tal que llegue a correspondencia, que ya pueda estar en estudio en la comisión. Eso sí no hay. Estoy escuchándola con atención con respecto a lo que el licenciado Delgado haya planteado en la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, y me llama la atención. ¿Puede concebirse una mega ley que incluya todos esos componentes que el fiscal, conforme usted nos ha explicado, ha enumerado? Una sola ley de personas desaparecidas que plantee el tema de resarcimiento, el tema crediticio, el tema de criterios para generar investigaciones. Está
¿Es aconsejable hablar de una sola ley que contemple todos esos elementos? Usted plantea de que al menos 3 propuestas de ley diferentes relacionadas al tema fueron archivadas por la actual Asamblea Legislativa. En una sola se pretendería condensar todos estos componentes tanto complejos. Así es, esa es la intención del fiscal. ¿Qué es lo recomendable? Si bien lo ideal es una ley integral, ¿verdad? Que pueda abarcar todo para no ir que esta ley, que esta otra ley, porque al ser una ley especial lo que hace es prevalecer sobre otras leyes generales, incluso contra en el Código Penal, por ejemplo. Entonces, esa es la ventaja de una ley especial, pero una ley especial precede de estudios técnicos, precede de haberse escuchado a todas las organizaciones que puedan tener experiencia en el tema. Entonces, ¿será que esta propuesta que pudieran presentar, que uno podría decir que bueno, porque los desaparecidos las personas, o sea, las familias van a tener esta respuesta o algo? Sí, pero es lo que vamos otra vez. O sea, se puede oír muy bonita una ley, pero ¿qué va a pasar en su ejecución? O nos van a salir que en un año va a ser vigente, cuando el tema de desaparecidos es para mañana, ¿verdad? Pero tiene que ser una ley pensada, una ley técnica, una ley con estudios científicos. ¿Por qué? Porque se va a hablar de un registro de ADN. Se está hablando que ahí tiene que haber intervención de lo que es medicina legal, del órgano judicial, de todos los operadores de justicia, desde el trato, desde esa primera llamada o desde la primera llegada de la persona cuando llega a poner la denuncia y a decir, mira, mi hijo está desaparecido. Entonces, tiene que ser una ley integral, tiene que ser una ley, como ya le digo, que no vaya a venir, como están hablando de esto, saquémoslo, tiramos porque esto es el tema de interés. No es así. Contempla el licenciado Delgado en su exposición aplicación de enfoque diferencial, aplicación de enfoque de género específico a la problemática de desaparición y desaparición forzada de personas. No, fue una presentación general, y así como lo estoy diciendo, fue como el punteo, como que dijéramos, ¿verdad? Que hablaba del tema del tema financiero, ¿verdad? Si tenían ellos una deuda, qué pasaba con los hijos, hablaba del registro ADN, habló incluso de la declaración de ausencia, que esa declaración ya está en el Código Civil, pero es un proceso muy largo que no estamos hablando en la declaración de ausencia, se hace en el Código Civil porque por el tema de incluso antes de la guerra, de tanto desaparecido que hubo, ¿verdad? Pero uno dice, fue en la guerra, fue esto, pero estamos hablando que aquí ya son desaparecidos posguerra, y recordemos que ya hubo, cuando se hace el delito, ¿verdad? De desaparición ya como tal, también se toma que iban a haber no beneficios, pero que no tomaban a los civiles, sino en este caso solo también a quienes habían estado involucrados en la guerra o que fueran soldados o policías. Entonces todo eso tiene que regularse, ¿verdad? Tiene que estar en una ley, pero lo repito, o sea, no podemos seguir haciendo en este país leyes que sean bonitas, que se escuchen bonitas, pero si no va a llevar una acción o va a llevar una ejecución que en realidad como ciudadanía podamos comenzar a ver cambios. Para los derechos específicos de las mujeres, ¿qué se está ventilando en estas comisiones? Al escuchar al fiscal, no es una ley con enfoque de género, no se habla específicamente del tema de mujeres desaparecidas, ¿verdad? Que en este tema, las condiciones de la mujer en este país, yo siempre pongo este ejemplo y le digo a los compañeros, ¿verdad? A los compañeros hombres, yo les digo, ¿a ustedes no les da miedo ser el último en el bus? A nosotras sí. ¿A ustedes no les da miedo encontrar a 3 mujeres? Ustedes las ven y van a decir, ¿cuál es la más bonita? A nosotros nos morimos de miedo si vemos que vienen hacia nosotros 3 hombres. O sea, nosotros tenemos miedo en el bus, tenemos miedo en la calle. No vaya a ser se vaya la luz y nosotras estemos en la calle.
estamos caminando en el centro. O sea, aquí las mujeres viven con miedo y muchas mujeres viven con miedo en su casa, porque eso es lo otro. ¿Cómo es posible que durante la pandemia, durante el encierro, es cuando hubieron más índices de violencia, ¿verdad?, intrafamiliar, de violencia hacia la niñez, de más embarazos, que hoy se está viendo los resultados, cuántos nacimientos que hay? Entonces podemos ver cómo el tema de la mujer y de la mujer desaparecida no puede pasar desapercibido. Tenemos el caso de Flor, ¿verdad?, que fue, y que alguien podría decir, bueno, ¿cómo es que se tardaron tanto tiempo en averiguar que era el esposo? Si desde los primeros días era la misma familia de ella que comenzaba a decir, no, es él porque lo estamos viendo. Entonces uno dice, ¿cuánto tiene que tardarse aquí la justicia? Estamos hablando de meses y de años. Y entonces, ¿qué está haciendo la Asamblea ahorita en el tema de la Comisión de la Mujer? Igual, así como en las otras comisiones, ahí también se mandaron archivo, ¿verdad? Todo lo que era iniciativas de ley, propuestas. Y actualmente, otra vez vamos a lo mismo, se está escuchando a las organizaciones, en este caso ya se escuchó a ISDEMO, se fue, y quizás ahí sí vamos a ponerle un chequecito de algo bueno a la comisión, porque en el tema de ISDEMO, una queja de ISDEMO fue que no se le permitía, a pesar de que la ley, que es la ley especial, ¿verdad?, era para erradicar la violencia hacia la mujer, que a pesar de que se establece de que toda mujer en hechos de violencia podrá tener el acompañamiento, ¿verdad? No se habla si es acompañamiento legal. ¿Por qué? Porque ya en el tema de la ley es la fiscalía quien ejerce la representación. No es un abogado, no es la procuraduría, es la fiscalía. Entonces, pero sucedía que no estaban permitiendo que alguien de ISDEMO diera acompañamiento, o sea, que estuviera ahí con la víctima. ¿Por qué es necesario un acompañamiento en el caso de una víctima? Porque se presenta ante su agresor. Imagínense que el agresor llegue ya con 2 abogados o ya con 3, a pesar de ella estar con la fiscal, que la fiscal debería, o el fiscal debería tener la total confianza como víctima y decir, no, el fiscal está haciendo todo por mí, la fiscal está haciendo todo por mí. No pasa eso. ¿Por qué? Porque la fiscalía tiene una gran carga laboral que como que es maquila los expedientes. Y no hay esa conexión que sí puede haber entre uno como abogado particular. Entonces viene y la directora de ISDEMO reclamó en la comisión, cuando se le escuchó a ella dijo, este punto, dijo, y hasta llevó los juzgados que han prohibido el acceso al acompañamiento de víctimas de violencia, y llevó hasta casos específicos en donde la notificación de las medidas de protección se las daban a la víctima para que ella se las llevara al agresor. Entonces, ¿qué hizo la? Es un aspecto duro lo que se está planteando. Está muy grave. Tiene usted razón, si se han tomado medidas positivas en favor de la víctima, ¿qué medidas se han tomado? Entonces vienen, y lo que hizo la comisión fue, reunámonos con los jueces especializados en el tema. Le piden a la Corte Suprema de Justicia una reunión para ello, solo llegaron 2 jueces, uno de paso y uno de cámara. No llegaron los especializados que deberían de tener. Yo entiendo también de los jueces, porque de un día para otro no se puede citar una reunión, más cuando hay audiencias. Y la prioridad es una audiencia a una reunión con una diputada, digámoslo así, ¿verdad? Pero en esa reunión se compromete, ¿verdad? En este caso, el presidente de la Corte Suprema de Justicia a llevar ese tema y a exponerlo. Incluso casi que los interrogó a los jueces que estaban ahí en cuanto que si ellos sabían de ese tema, qué hacían ellos en esos casos, ¿verdad? Hablaba una de las jueces y decía, sí, yo no he permitido a veces, decía, pero es porque ya lleva la procu. Entonces yo le decía, son temas diferentes, porque en el tema de la ley es la fiscalía, ¿verdad? Y hablaban del tema COVID, a veces hablaban de que no era posible que la víctima ingresara con un acompañamiento, pero el agresor estuviera él solo. Entonces, que nada de igualdad, pero ahí también tenemos que hablar mucho, porque en temas de agresiones no se puede hablar de igualdad. O sea, aquí ha habido alguien en desigualdad y que tiene consecuencias, y por eso ha llegado a los tribunales. Entonces, lo que se hizo se adquirió un compromiso de parte de la Corte Suprema de Justicia,
y se mandó una circular a todos los jueces. Entonces, el siguiente reunión del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, ahí se toma la decisión de que por obligación, aunque ya lo dice la ley, ¿verdad? Pero recordarle a todos los jueces y juezas que debían, era su obligación, de acuerdo, ¿verdad? A la ley, que no se le impidiera el acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia. Entonces podemos ver cómo ahí... Estoy entendiendo que la Asamblea Legislativa, la comisión específica, los diputados y las diputadas de la comisión específica, lo que han hecho es ratificar el cumplimiento de lo que ya está establecido en la ley. Cuando usted habla de la ley para una vida libre de violencia contra las mujeres específicamente, estaríamos planteando que la comisión jugó un rol de ratificar ante juezas y jueces que tiene que cumplirse la ley. Así en función de proteger a la víctima, garantizándole el acompañamiento debido. Así es. Incluso la comisión, y quizás es una de las comisiones que yo sí lo veo con un discurso diferente, porque uno de los temas ha sido, y desde el inicio, la presidenta de la comisión, que es Alexia Rivas, ella ha dicho: aquí no hay colores partidarios, aquí no hay ideologías, aquí solo hay una lucha, y es la mujer. Entonces, y ha sido bien coherente con ese discurso. ¿Por qué? Porque en ese tema, si bien ella ha pedido la opinión de todos los miembros de la comisión, y para hacer estas cosas incluso ella escucha, ¿verdad? De ¿y usted qué opina? ¿Y usted qué dice? Y al momento de ir a algo no están con ese discurso, lo que hacían antes, lo que no hacían. Sí, a veces lo hacen, pero hasta ella viene y frena eso. Entonces, esa es una buena actitud, porque debemos entender eso, ¿verdad? Que hay un momento de que tiene que prevalecer el bienestar de los demás antes que cualquier bandera política que pudo haber llevado a un diputado, a una diputada a la Asamblea Legislativa. En la Asamblea Legislativa son diputados y diputadas, no deberían de responder a un color político determinado. Así es. Incluso yo siempre he dicho, ¿por qué se divide en fracciones? ¿Por qué se divide? Si no debería de ser así. Aquí todos se deben al pueblo salvadoreño, no importa qué partido los haya llevado, pero se deben y son responsables a todo el pueblo salvadoreño. Entonces, en el tema de la Comisión de la Mujer, se está yendo a las instituciones para verificar también la atención que están teniendo. Así fue que se fue a ISDEMO hoy con el tema de que, a pesar de que no llegaron los jueces especializados, pero se van a citar a que lleguen a la comisión para exponer tanto como estadísticas, así como el trato que ellos están teniendo y por qué no hay una juez puede tener un criterio y el otro no, que es la queja que todos los abogados tenemos en el tema de criterios judiciales, ¿verdad? En el tema de la sana crítica, que a veces está alejado a lo que dice el artículo. Entonces, también se va a citar también a ONU Mujeres, que ONU Mujeres ha abanderado el proyecto de y de Unimujer, ¿verdad? De la policía, que son instituciones que están haciendo un buen trabajo, que necesitan potenciarse, ¿verdad? Fortalecerse, porque están haciendo bien las cosas. Entonces, ahorita la Comisión de la Mujer está más que todo, no en estudios de propuestas, sino que está en una posición de escucha, ¿verdad? De escuchando y verificando, digamos, atenciones. Incluso ellas también hablaban de verificar todas las unidades de género de todas las instituciones, sus roles, cómo estaban ejerciendo, los casos que habían tenido, incluso también desde los gobiernos municipales, cuál era su rol y qué proyectos estaban llevando en favor de la mujer. ¿Cómo puede la sociedad civil organizada, es decir, las organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos de las mujeres y las organizaciones que trabajan, que velan por los derechos de la niñez, poder tener espacios en estas comisiones, sobre todo escuchando la CESIA, está entendiéndose que deben de abordarse temas que no querían o que había resistencia a ser abordados. Estamos ante mujeres desaparecidas, ante niñas adolescentes violadas que están enfrentando embarazos, estamos frente a situaciones donde las mujeres están siendo asesinadas. ¿Cómo las organizaciones de sociedad civil
pueden tratar, a pesar de lo estrecho de los espacios que por razones lamentablemente partidarias se mantienen en la Asamblea Legislativa, poder ir abriendo brecha y ser escuchados con respecto a estos puntos y presentar propuestas específicas. Todo ciudadano y ciudadana, y más cuando hay una organización, ¿verdad? Cuando está la sociedad está organizada, es mejor, porque están en consenso, lleva una petición que ya está en consenso, que ya se maneja, que todos están en el mismo sentir. Solicitar a la comisión una audiencia, eso es lo primero. Puede usted presentar un escrito ahí en correspondencia solicitando que la organización tal o la sociedad tal solicita a la comisión, porque el objetivo es ser escuchados por este tema, ¿verdad? O no. Incluso también ya ha pasado en la Comisión de Justicia que han presentado escritos que le digo que no es de una página, son hasta más de 10 páginas y han tenido que ser leídas, pero para hacer por lo menos que eso llegue a oídos de la comisión, que llegue y que ya quede en responsabilidad de esa comisión el recibir o no, y sobre todo el discutir el tema que se está presentando. La diputada Claudia Ortiz, si bien ahorita está con una incapacidad por maternidad, ¿verdad? Su bebé apenas tiene un mes, pero nosotros estamos en toda la disposición de poder escuchar, también de poder llevar de acompañar, ¿verdad? Propuestas para que puedan ser introducidas y llevar todo el proyecto y ser conocidas también por comisiones. Pero de verdad que hay que intentarlo, porque si bien yo ya les contaba que ha pasado en la Comisión de Justicia también, que no se escuchó a pesar de haber solicitado audiencia, pero ahí es de insistir. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que insistir? Porque tenemos herramientas. Si a mí me dicen que no, a pesar que el artículo 18 de la Constitución dice que yo tengo derecho a pedir y que se me responda, y esa respuesta, más viniendo de una institución como es la Asamblea Legislativa, no puede decir, no los recibimos, tiene que fundamentarse. Y si yo no estoy de acuerdo con esa contestación, ¿qué voy a hacer? Me voy fácilmente a quejar. Pero mire, es que hoy la sala, y hoy la sala es lo constitucional, ¿verdad? Y que vamos con tantos temas y que uno dice, ¿y aquí qué va a pasar? Pero estamos viendo también que en el tema de contenciosos administrativos también ahí se puede tocar las puertas, porque un funcionario público me está diciendo a mí que no me quiere contestar, que no me quiere recibir, ¿y a cuenta de qué? Porque es su obligación. Entonces hay maneras, para mí es insistir. Es feo, es como me decía alguien, mire, ¿y a qué llega la diputada Claudia o a qué va a llegar si aquí ya todo está ganado? ¿Para qué exponen? ¿Para qué debaten? ¿Para qué algo? Si al final ya se sabe que tienen mayoría y aquí todo lo que ellos quieren va a pasar. Pongámoslos a prueba. Pongamos en su agenda temas que nos interesan. Eso es lo que va a hacer la diputada Claudia a su regreso, poner en agenda temas que interesan a la sociedad, en el tema de mujer, en el tema de niñez, en el tema de economías, en el tema de la función pública. Eso es lo que va a hacer. En eso nos estamos preparando todo su equipo, porque a pesar que ya está con la incapacidad, nosotros ahí estamos en el tema de plenarias, estamos en las comisiones. Hay un principio básico en Derecho Internacional de Derechos Humanos, que es la responsabilidad de los estados como titulares de deberes en materia de derechos humanos. La Asamblea Legislativa podrá tener una mayoría de una fracción determinada, pero eso no resta el tener que interponer iniciativas y propuestas desde diferentes sectores, independientemente se considere que las mismas pueden no ser atendidas, sobre la base de que hay una obligación de este órgano del Estado de ventilar esos temas, abordarlos y poder generar acciones concretas con respecto a las problemáticas que se llevan. Hay una última pregunta en el minuto que nos queda, el tiempo ya se nos acabó, Cecia, nuevamente, pero hay un punto que tendría que cerrarse en el tema de las propuestas que se están generando. Usted ya lo ha planteado, ha dicho, pongamos a prueba esa mayoría legislativa que si bien puede aplastar cualquier iniciativa, eso no debe de desanimar a las organizaciones a presentar las mismas. Terminemos esta conversación, habrá otra, téngalo por seguro.
¿cuáles son las prioridades que en estas comisiones relacionadas a niñez, género, derechos de mujeres y de familia estarían viéndose en lo que falta de este año? El objetivo que tiene el estar citando en el caso de la Comisión de la Mujer y de la Niñez a los entes que involucrados en el tema de políticas públicas que se ejecuten en favor de la niñez es escucharlos para comenzar a trabajar propuestas o reformas a la LEPINA, por ejemplo, al Código de Familia, a la Ley Procesal de Familia. Entonces, eso es lo que se está haciendo. Se habla mucho del tema, por ejemplo, se explicaba en cuanto a la ley de adopciones, por la discrepancia que hay en el proceso administrativo, ¿verdad? Con el proceso judicial, eso se quiere reformar. Y eso ha sido clara en todas las preguntas que han llevado también, incluso no solo cuando tuvieron a la OPA, cuando tuvieron el tema del CONNA con los niños institucionalizados, también lo tuvieron con el tema de las juezas especializadas que en materia de niñez que llegaron también a la comisión. Entonces se puede ver como si bien, ¿verdad? Se está escuchando a los mismos ellos, pero como que hay una relación entre las preguntas que están haciendo. Entonces uno puede ver que en cuanto a ese tema va el tema específicamente el tema de adopciones que se quiere reformar, también el tema de protección de derechos, también estaban hablando de eso. En el tema de mujer igual más sanciones al tema de la ley, porque son sanciones casi que administrativas, ¿verdad? Y si bien que al agresor se le lleva detenido, pero son 72 horas, pero ¿qué pasa después? Y hemos tenido casos que han sido mediáticos que no se le ha detenido a la persona que ha sido el agresor. Entonces vemos que todas esas cosas se tienen que arreglar. Entonces podemos ver ahí por parte también de Claudia Ortiz, decirle que nosotros estamos trabajando en propuestas, por ejemplo en el tema de lactancia materna, estamos trabajando para el fuero también por maternidad, de ampliar el tema también de los derechos laborales, el de la violencia obstétrica, ¿verdad? Que es algo que está pasando mucho en el país y es algo grave también. Estamos trabajando también en una ley de desaparecidos, también estamos trabajando en eso. Entonces, el tema de la función pública, ya no volvieron a hablar del desafuero, ¿verdad? Entonces, también queremos poner, por eso yo le decía, hay que ponerlos a prueba, porque entonces vamos a ver si ellos quieren apoyar, por ejemplo, temas de quitar el IVA a la canasta básica, temas de hacer un IVA diferenciado. No es justo que se pague lo mismo por una libra de frijoles que por un carro que ya pasa los $40,000, ¿verdad? Porque ese no se lo compra el que gana el salario mínimo en este país. Entonces, y eso beneficiaría principalmente de manera mayoritaria a mujeres. Así es. El tema de mujeres, en el tema de que nosotros estamos analizando, por ejemplo, en el tema de desaparecidos, hablábamos de un fuero laboral con un permiso para las personas, porque no es posible que voy a poner la denuncia y el jefe quiera que el lunes esté trabajando esa mamá. No se puede. No se puede. Está buscando a su hijo. Estamos hablando también de personas que tienen el cuidado de niños con discapacidad, adolescentes, adultos mayores. No es posible que solo se les despida sin pensar a quién están poniendo en riesgo, sin pensar de que están dejando a niños, niñas y adolescentes sin protección. Entonces es irónico decir, mi bandera es la protección de derechos y la primera infancia y es el interés, ¿verdad? Pero no estamos viendo todo el panorama. Entonces nosotros estamos trabajando en eso y queremos presentar propuestas en eso, pero por lo mismo y vamos en el tema, ¿verdad? Que le digo que estamos trabajando en leyes que no solo vayan desde la forma técnica, sino también de escuchar a los protagonistas también de estas situaciones. Estaremos conversando más, Cecia, cuando Claudia Ortiz regrese de su permiso de maternidad, la invitaremos también, pero usted, gracias, como especialista en el tema y como un rol importante en estas comisiones, sea bienvenida siempre en este espacio. Muchas gracias. Ha estado con nosotros Cecia Rivas, ella es asesora de la diputada Claudia Ortiz en las comisiones de niñez, género, adolescencia, mujeres y familia que se ventilan en la Asamblea Legislativa. Bienvenida y gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias por la invitación y pues que iniciemos esta semana con esperanza
porque lo repito, este país saldrá adelante, pero si todos nos unimos. Y habrá que realmente, como usted nos ha dicho, Cecia, trabajar y llevar propuestas a la Asamblea Legislativa. Deben de ceder una serie de actitudes y posiciones. La realidad nos exige acciones. Y yo siempre digo eso, Celia, la realidad supera cualquier publicidad. Así es que nosotros tenemos que llevar la realidad ante los actores que deben tomar decisiones en favor de nosotros. Pongámonos a trabajar. Muy buenos días. Ya regresamos con Primera Vista, la información.